¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes a nivel nacional e internacional. Comenzamos colocando bien, por supuesto, la cámara. Estaba un poquito fuera de foco, ¿no le parece? Oiga, pues a ver, el tema Sheinbaum-Trump sigue siendo la nota más importante de las últimas horas. ¿Qué es lo que se ha actualizado? Déjeme preguntar, déjeme ver, déjeme comentar. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, tuvieron una conversación vía telefónica después de los dimes y diretes que se han suscitado en las últimas horas, en donde Trump, como usted lo sabe, amenazó con poner 25% de arancel a todos los productos mexicanos mientras no detengan el tema migratorio y el tema de las drogas. En respuesta, Claudia Sheinbaum señaló: si nos aplican arancel, aplicaremos arancel. Es decir, entraríamos a una guerra comercial que ya se ha analizado desde sus diferentes aristas. Es cierto, Estados Unidos tiene más posibilidades de ganarla por la propia simetría, pero no por eso se va a ir, dirían por ahí en la escuela limpio, ni se iría sin afectaciones serias, que tendrían que llevarlo a pensar y razonar de una manera diferente. Hemos puesto sobre la mesa también una pregunta: ¿qué tanto es una postura de Trump más tirada a la geopolítica global por todos los aspectos que hemos estado comentando, el mundo en bloques, la multilateralidad, o bien también un estilo de negociar de Trump, de lanzar el primer golpe de aquí a que tome el poder? Queda todavía más de un mes, y por lo tanto puede jugar las cartas en una negociación ya a sabiendas de cuál va a ser su derrotero. La doctora Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura soberanista sobre el tema, ha sido muy público lo que ha dicho, lo que piensa, lo que envió a Trump, la postura del gobierno mexicano, y ahora sostuvieron una conversación. Le voy a dar las dos versiones basadas en una nota de Político MX. La primera de ellas, lo que dice Trump. Trump dio a conocer que tuvo una conversación muy productiva, así la definió, con la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde habló sobre migración y la estrategia para detener el tráfico de drogas. En su red social True, creado tras ser eliminado de Twitter, por cierto, Trump aseguró que en la maravillosa conversación con Sheinbaum, yo siempre cuido mucho de creerle esos términos a Trump porque es iracundo, y una persona iracunda, un político iracundo, un empresario iracundo, un personaje iracundo puede utilizar términos o palabras que creamos positivas de manera sarcástica o con la finalidad de sobajar al que está enfrente porque destaca lo que a él le conviene. Pero bueno, él dijo, tuvo una conversación maravillosa donde la presidenta, dice Trump, se comprometió a detener la migración desde el lado mexicano. Ella accedió a detener la migración a través de México hacia los Estados Unidos, cerrando efectivamente nuestra frontera sur. Fue lo que dijo Donald Trump. ¿A qué se refiere con cerrar la frontera sur? No conformo con esto, hizo otra publicación donde reiteró que nuestro país detendrá a las personas que se dirijan a nuestra frontera sur con efecto inmediato. Esto, dice Trump, contribuiría enormemente a detener la invasión ilegal hacia los Estados Unidos. A su vez, dijo que hablaron sobre lo que se puede hacer para detener el flujo masivo de la droga a su país, así como el consumo interno de las mismas. Esto se dio horas después de que la mandataria de nuestro país diera a conocer, por supuesto, primero la conversación con el republicano. Esto lo hizo también a través de su cuenta de X, en donde dijo a su homólogo que no hay caravanas dirigiéndose a Estados Unidos porque son atendidas en México. Pues en su amago de poner un 25% de aranceles a los productos de Canadá y México, Trump advirtió que se avecinaban, usted lo recuerda, caravanas de miles y miles de personas. ¿Qué fue lo que escribió Claudia Sheinbaum? Se lo voy a leer tal cual, lo que dijo en su cuenta de X, para que no tengamos duda. Em, Tuve una excelente conversación con el presidente Donald Trump, abordamos la estrategia mexicana sobre el fenómeno de la migración, compartí que no están llegando caravanas a la frontera norte porque son atendidas en México, y también hablamos de reforzar la colaboración en temas de seguridad en el marco de nuestra soberanía y de la campaña que estamos realizando en el país para prevenir el consumo de fentanilo. En esto último hay una total coincidencia, ¿no? Entre ambas partes, hablando de qué van a hacer para detener el tráfico de fentanilo. Ya hemos hablado de la Realpolitik en ese sentido. El tema aquí fundamental es
cómo se maneja la información. Cada quien, por supuesto, lo va a manejar para llegarse uno que otro triunfo en esta discusión. Pero hay antecedentes de que Trump maneja de manera muy tramposa estas declaraciones, sobre todo para hablarle a sus bases, para hablarle a esos grupos radicales que están a su alrededor, que son su sustento y que necesitan escuchar ese tipo de machosidad por parte de su mandatario, ¿no? De que es el nuevo sheriff del condado. En el caso de la doctora Sheinbaum, es una persona muy seria, es una persona que rara vez tuitea o comenta o señala algo fuera de lugar o que exagera o que manipula o que maneja con un doblez, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que va más acorde esta reunión a lo que señala Claudia Sheinbaum sobre las caravanas a la frontera norte. Ahora, seamos claros también, uno de los puntos en donde Trump se impuso a México precisamente con las presiones de los aranceles fue en el tema migratorio, que fue muy cuestionado al gobierno de Andrés Manuel e incluso se cuestionó muchísimo a Marcelo Ebrard Casaubon por haber aceptado ciertas directrices por parte del trumpismo que lo confrontaron directamente con diversas activistas y con personajes de izquierda misma que no estuvieron de acuerdo en la manera en cómo se fue sellando la frontera sur de nuestro país y el comportamiento por parte de Trump en ese momento de convertir a México literal en un país seguro, aun y cuando no tuviéramos las condiciones necesarias para ello, ni se recibiera el apoyo por parte de Estados Unidos para ello. Esas eran las versiones que se presentaban al respecto. Lo que sí fue un hecho es que el tema migratorio sí fue un factor que de una u otra manera, por supuesto, influyó en el caso concreto de nuestro país en la relación con Trump. ¿Qué tuvo de ventaja? Tuvo de ventaja que Trump no se volvió a meter con México, no se volvió a meter con nuestro país en ningún sentido, o por lo menos no públicamente. Cambió mucho de su actitud que había tenido, por supuesto, que había tenido en relación con el presidente Enrique Peña Nieto. Por supuesto que después de darse a conocer estas dos versiones, pues la derecha mexicana la ha utilizado para decir, ya ven, ya se sometió con Trump, todavía no entra al poder Trump y ya sometió a la presirvienta, como le dicen estos personajes deleznables a la doctora Sheinbaum. La realidad es que no es una situación de esa naturaleza, pero hácelos entender a personas que no van a entender, que son personas que les gusta extrapolar un discurso con base a sus intereses, no en una discusión seria, no en un análisis profundo. Hay una opinocracia que está basada más en el rumor, más en las fuentes brotantes, ¿no? Que dicen tener y que interceptan teléfonos, porque se enteran de todo lo que hablan por teléfonos, por teléfono los mandatarios, ¿no? Son mejores incluso que la propia agencia de inteligencia que usted me diga. Pero a ver, vayamos un poquito más. Le mencionaba cómo es el comportamiento de Trump. Y yo aquí le lanzo una pregunta. ¿Qué se debatió en el proceso electoral estadounidense? Siempre se ha dicho que en los Estados Unidos operan dos partidos distintos. ¿Está de acuerdo? Pero en realidad son uno solo. ¿Por qué? Porque los dos responden al capitalismo. Las campañas electorales, los apoyos mediáticos, son reflejo de unas campañas costosísimas, carísimas. Esa es la verdad de las cosas, que vienen a confirmar que solo candidatos apoyados por los monopolios, por las transnacionales, por los complejos como el complejo militar industrial, pueden acceder realmente a gobernar este país. Pero lo gobiernan por y para ellos, es decir, para la corporatocracia, para el complejo militar industrial, para los siete magníficas. Para ellos están gobernando, no para un país que cada día se sume más en la pobreza y en la desigualdad y en los problemas de adicción y otros más que traen consigo la sociedad de los Estados Unidos, entre ellos, por supuesto, poco a poco la precarización laboral. Todo imperio comienza por dominar, dicen los expertos, las periferias y termina devorándose a sí mismo. La declinación del poderío estadounidense se debe en gran parte a su élite empresarial. ¿Por qué? Porque para conquistar energía fósil gasta cerca de la mitad del gasto armamentista mundial. Para disponer de mano de obra semiesclava con salarios por debajo del nivel de subsistencia y recursos naturales regalados, traslada sus fábricas a zonas económicas especiales del tercer mundo y deja sin empleo a los estadounidenses. Para obtener todavía más ganancias, su capital industrial se vuelven finanzas transnacionales que solo producen dividendos especulativos. Estas han sido en líneas generales las políticas, por ejemplo,
del gobierno estadounidense provenientes del Partido Demócrata, maquilladas con agendas progresistas, ¿no? Como el derecho al aborto, promesas de respeto a los derechos de los migrantes que nunca han cumplimentado a fondo. La propuesta de Biden quedó en eso. Y frente a estas políticas, el republicanismo o el trumpismo, ¿qué ofreció? Bueno, ofreció ahorrar el gasto militar de las guerras interminables, estimular el regreso al país de capitales y fábricas, imponiendo políticas proteccionistas de altos aranceles para los productos importados. Así se generaría, dice Trump, dice el trumpismo, empleo y capacidad de consumo para la deprimida producción nacional. Bueno, también Trump y su gente, entre ellos Vance, culpabilizó con extremo rigor a los migrantes de arrebatarles puestos de trabajo a los nacionales, campaña que progresivamente flexibilizó para no ahuyentar el voto hispano y que no se sustenta en nada, así absolutamente en nada. No hay un solo dato serio que apoye esta versión. Pero lo que los políticos prometen no es lo que necesariamente hacen, y eso lo tenemos más que claro. Los dos partidos, republicano y demócrata, han rebajado las tasas tributarias de los grandes capitales por debajo del 23% que cancela el ciudadano común. Ambos el término que utilizan varios expertos es diluviado, ¿no? Diluviado salvavidas de oro de auxilios financieros a entidades usuarias quebradas. Por ejemplo, el gran préstamo que le dieron a Tesla, ¿no? Para el señor Elon Musk, con lo cual se salvó precisamente de la quiebra. Los dos partidos han perdonado irresponsablemente sumas del gran capital, ¿no? Sumas debidas al Tesoro norteamericano. Ambos partidos han arrastrado un déficit fiscal que convierte a Estados Unidos en el país más endeudado del mundo, con una deuda pública que ya en 2023 era el 118% de su PIB. Entonces, si Estados Unidos crece 20%, qué bueno, maestro. Tienes el 118% endeudado. Si cree, tienes que crecer 120% para tener 2 puntos de ganancia. Ahora, su pago obviamente supera ya las exorbitantes gastos de defensa. Sus congresos han legalizado el soborno a legisladores. Sus tribunales exoneran a priori de responsabilidad a los presidentes por delitos cometidos en ejercicio de sus funciones. Republicanos y demócratas son cómplices del bloqueo contra Venezuela, del latrocinio de sus bienes en el exterior. Bueno, en su anterior administración Trump no inició ninguna guerra, pero dijo que de haber sido reelecto ya se habría apoderado del petróleo venezolano. Además, participó, financió golpes de Estado, le quitó el petróleo a Siria, en fin. Ante estas políticas unánimes, bueno, preguntémonos, ¿qué decidió la última elección presidencial? Se ha generado en el mundo una plaga, dirían por ahí, de gobiernos progresistas que nada progresan. Ahí está Canadá, ahí está Francia, paralizados completamente por el miedo de tocar intereses importantes. Los gobernantes de Estados Unidos nada hicieron para contener la progresiva devaluación de los salarios, el alza incontenible de los precios, la falta de servicio médico-social. Desesperadas por la inopia, las masas pues votan, como les decía por la tarde, por el primer personaje que a fuerza de insultos, improperios, amenazas, pues finja cara algo, lo que sea, total de sacudir precisamente la mortal inercia del más de lo mismo y atacar sobre todo un enemigo más o menos imaginario. Es una estrategia electoral que ha aplicado Marine Le Pen, que aplicó Giorgia Meloni, que aplicó Zelensky, que aplicó Milei y que obviamente aplicó Donald Trump. Pues bien, en Estados Unidos, los hispanos son el grupo social más adecuado para tratarlo de enemigo imaginario. Son catalogados como tales por su origen, por el uso del castellano en el hogar. La Oficina del Censo de dicho país discrimina y cuantifica su población para 2022 en las categorías siguientes: blancos no hispanos, vea desde ahí ya la racialización, blancos no hispanos 58,88%, hispanos 19,1%, negros o afroamericanos 12,62%, asiáticos 6,08%. Es una clasificación racista, ¿está de acuerdo? Es una clasificación inadecuada, pero de ello resulta que aproximadamente uno de cada 5 residentes de dicho país es hispano, unos 65 millones de personas. Para el 2060 se estima que pertenecerá a tal categoría el 26% de la población, unos 119 millones, casi una de cada 3 personas. Bueno, tenemos así una considerable porción de lo que José Martí llamó nuestra América, una verdadera nación definida por su propia cultura,
en el seno del imperio que en 1848 nos arrebató la mitad de nuestro territorio. Y es ahí como, hay que mencionarlo, como ocurrió en todos los imperios, como sucedió con el ateniense, con el romano, con el español, con el británico, el avasallamiento de pueblos o territorios diferentes impuso la diversidad cultural. Las élites estadounidenses esperaban que la omnipotencia de sus medios de comunicación fundiría todas las diversidades étnicas y culturales en el anonimato, el famoso olla podrida, ¿no? Como se les conocía, el melting pot o melting pot. Por el contrario, Estados Unidos conserva una gran diversidad étnica y cultural, al extremo de que el historiador Colin Woodward, director del Nationhood Lab de la Regina University, afirma que es un país con 11 naciones rivales que compiten. Así lo define. Ahora, y esto es un punto muy importante que destacar. ¿Qué pasa en la relación entre México y los Estados Unidos de Norteamérica? Bueno, Ricardo Orozco, excelente maestro que analiza y comenta este tipo de temas, da a conocer algo muy cierto, que que tradicionalmente en el contexto mexicano, después de todo, ¿no? Por lo menos desde la revolución conservadora de Nixon, la reacción neoliberal de Reagan y de Bush, los mandatos presidenciales de extracción republicana en Estados Unidos han sido interpretados como coyunturas de profunda calamidad para este país y para el resto de América, precisamente porque estos personajes han hecho política ondeando banderas y movilizando pasiones colectivas, que entre las sociedades americanas también son consideradas parte de cierto ideario asociado con experiencias de profunda y extendida virulencia autoritaria. Por oposición, a cada nueva administración de signo demócrata se la pensó como la antítesis, del republicanismo y de sus propios valores, y en consecuencia como un referente en el cual las fuerzas políticas americanas podían precisamente fundamentar su propia lucha contra sus propias revoluciones conservadoras y reacciones neoliberales nacionales. Así pues, como dice el maestro Orozco, con el paso de los años, en gran parte del continente americano, el republicanismo fue asociado con el intervencionismo descarnado, unilateral, egoísta, de los intereses estadounidenses en la región, mientras que las presidencias demócratas fueron asimiladas en general con ideas de mayor cooperación, construcción de consensos, procesos de toma de decisiones multilaterales, negociados. Bueno, en ningún caso, por supuesto, desapareció la idea de que Estados Unidos es un imperio, es una potencia imperial, que no tiene aliados, que tiene socios coyunturales, que no tiene amistades, que tiene intereses o socios circunstanciales, según lo indiquen los momentos, los episodios, y que es capaz de avasallar por su poderío político, económico, militar y cultural a cualquiera de sus contrapartes en el continente americano. Sin embargo, esto no evitó que en el balance histórico que se hacía de cada administración presidencial, las republicanas pues siempre aparecían como presagios de una mayor conflictividad regional y de una mayor injerencia del coloso del norte hacia el sur, que es lo que le hemos platicado en otras ocasiones. Las administraciones demócratas se involucran más del otro lado del planeta, las republicanas meten la mano en América Latina. La historia de las relaciones bilaterales y multilaterales de Estados Unidos con América en general y con otras partes del mundo demuestran que las cosas pues nunca han sido tan simples como de repente quisiéramos ver. Un demócrata, por ejemplo, nos recuerda el maestro Orozco, hablamos de Barack Obama, es responsable no solo de radicalizar guerras que su antecesor republicano George Bush había desatado durante su mandato, sino que además de esto se encargó de dinamitar muchos más conflictos e intervenciones en África y en Oriente Medio, ¿no? Que los de sus tres predecesores juntos. A ese nivel de belicismo llegó Barack Obama. En América, por otra parte, aun cuando las intervenciones directas fueron pocas, mayoritariamente se ubicaron en el Caribe, la estrategia estadounidense de intervención continental se siguió materializando, solo que a través del despliegue de la lucha armada en contra del narcotráfico, lo cual también ya hemos planteado en otras ocasiones. A partir de ahí se recurrió a estrategias de contrainsurgencia, no con la intención de expoliar recursos naturales y generar violencia que fuera un negocio. Si esto es poco,
cuando el mundo atravesó por una de sus depresiones económicas más agudas en casi 100 años, los ajustes estructurales promovidos por su administración en la arquitectura financiera internacional fueron al tal grado hostiles para la clase trabajadora. Sí, un demócrata se fue contra la clase trabajadora del mundo, que a esas alturas ya resultaban indistinguibles de las que en su momento promovieron expresidentes estadounidenses salidos del Partido Republicano. Otro personaje que a la gente le gusta mucho ubicar como positivo para el mundo fue el caso de John F. Kennedy, ¿no? Que algunos consideran como exponente de los valores políticos profesados por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Sin embargo, es muy similar a lo que pasaba con este Barack Obama. Por lo tanto, y ese es el punto al que queremos llegar con todo este contexto, porque es parte de la discusión si nos iría mejor con Kamala, si nos iría mejor con Trump y demás. Lo cierto es que ambas partes representan lo mismo. Por ejemplo, ¿en qué prioridad del gobierno de Trump está la repatriación de capitales? Es fundamental, fundamental. Bueno, para ello, lo que él propone es reindustrializar a Estados Unidos, ¿no? Y esto fue aprovechado por Andrés Manuel López Obrador. Ojo con estos detalles. ¿Por qué? Porque esta misma política que busca de una u otra manera afectar a México puede ser aprovechada por México. ¿Por qué? Porque López Obrador lo que hizo fue sustituir viejas inversiones privadas de Estados Unidos con capitales nacionales e inclusive con inversión pública, permitiendo, por supuesto, apuntalar su agenda de fortalecimiento del Estado como un agente rector de la actividad económica en el país y de paso también beneficiar económicamente a las élites. Implican todas estas consideraciones en consecuencia que este mandato de Trump será una oportunidad también para la doctora Claudia Sheinbaum. Lo que aquí dicen los expertos, como el maestro Orozco, es muy pronto para adelantar cualquier tipo de pronóstico. A estas alturas, obviamente, no se podría saber si esto será así o no será así, pero hay tres razones, tres partes fundamentales que vale la pena comentar y que podrían ir marcando las negociaciones entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Uno de ellos, por supuesto, la misoginia de Trump. Claudia Sheinbaum es una mujer fuerte, es una mujer con liderazgo y un liderazgo bastante fuerte y bien ganado. Esto, obvio que a Trump lo hará sentir inseguro, o por lo menos, ¿no? De vez en vez, lo llevará a buscar formas de reafirmar su hombría, su superioridad natural, ¿no? Que cree tener ante su homóloga cuando la presidenta mexicana no ceda a sus exigencias, sobre todo porque las que resultan fundamentales para Trump son las que involucran a la relación bilateral con México y estas a su vez sí suponen un riesgo de inestabilidad para nuestro país, empezando por la política de aranceles, el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio, la militarización de la frontera. A su vez, Claudia, ante estas situaciones, pues no puede darse el lujo de mostrarse débil, ni siquiera conciliadora. La reacción mexicana y sus amplias filas de opositores y opositoras harán de estos gestos, por supuesto, un ariete para mostrarla como una mujer sumisa ante un macho bravucón, si es que ella se diera de esa forma. Segunda instancia, algo que ya comienza a confirmarse es que en este segundo mandato Trump se rodeó de personajes peores que él. Esa es la realidad. No está Elon Musk, ya le decía en algún momento, está Marco Rubio, está Tom Homan, en fin, personajes que realmente son indicativos, ¿no? De que si Trump no llega a cumplir con todas sus amenazas y en cambio se comporta de nuevo como un presidente mucho más vociferante que actuante, mucho más ambiguo que preciso, bueno, aquí, por ejemplo, tiene el punto de que esta extrema derecha está ahí presente. Y no sé qué tanto esto lo pueda limitar para lo que le acabo de mencionar. Claro, habrá que ver qué tanta influencia real tienen estos personajes ya en el día a día. Lo cierto es que la diplomacia mexicana no la tendría fácil. No la tendría fácil, tendría que lidiar con personajes que en distintas ocasiones han demostrado ser mucho más consecuentes y radicales que el propio Trump en sus posicionamientos. Y obviamente pues habrá que ver, por supuesto, qué tantos márgenes de maniobra gozarán y qué tanta incidencia directa tendrán en el trato bilateral con México. Toda vez que, bueno, precisamente porque son hombres con su propia fortaleza política, el propio Trump, bueno, podría sentirse opacado por su desempeño en los roles gubernamentales que les asigne. Sin embargo, al margen de esto, de lo que no debe de caber duda es que por lo menos en este aspecto, el menor de los problemas que tendrá la política exterior de México hacia Estados Unidos es el propio Trump. Y el problema será el trumpismo. Y es que obviamente
que dependiendo de cómo se va conformando este gabinete trumpista, México podría verse ante un escenario en el que tendría que lidiar con varios frentes de tensión, sobre todo porque los nombres que hoy se barajan o que ya se presentaron para asumir ciertas posiciones van en contra de la agenda soberanista de la doctora Sheinbaum. Y es precisamente el tercer factor con el cual concluimos, este, y que destacan los analistas como el maestro Orozco, es que a pesar de que Sheinbaum y Trump comparten la matriz nacionalista que reguló las relaciones entre Trump y López Obrador, en este caso ya no está tan claro que ese solo factor sea capaz de hacer coincidir las agendas de gobierno de ambas administraciones. En el caso mexicano, además, mucho de esto tiene que ver con la visión de Estado que promueve la doctora Sheinbaum en materia de soberanía energética, alimentaria, de recursos naturales, pero también con el hecho que desde el sexenio de López Obrador ha buscado en China a un socio con el cual pueda contrapesar las fluctuaciones de la economía estadounidense y especialmente su dependencia tecnológica. Y en este caso, por ello, no es solo la disputa comercial con China por los carros que se exportan desde México hacia el Coloso del Norte, sino sobre todo la necesidad estadounidense de contener una mayor penetración de los desarrollos tecnológicos de punta en la economía de nuestro país. Por lo tanto, son escenarios que, como nos podemos dar cuenta, se pueden aprovechar en muchos sentidos por parte de México y se tiene que estar preparados para enfrentarlos. Si les gustó el video, pulgar arriba. Si son ustedes tan amables, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista. Ya lo saben, compártanlo y nos escuchamos al ratito. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.